Profe, una pregunta. Dígame. Más o menos, ¿cuándo vamos a empezar a ver como cálculo diferencial? Ya casi. Como Todavía diferencial y todo eso. falta, sí, todavía falta un poquito, pero digamos, después del primer parcial empezamos a ver ya derivadas. ¿Listo? Nos Sí, quedan, es que en clases como física y todo ya van como años luz. Entonces, claro, claro. No, pero pues acá nos toca despacito. Entonces, no, el parcial está programado para para la semana del 22 de febrero. Entonces nosotros empezamos a ver derivadas desde el 1 de marzo. ¿Listo? Entonces, por ok, ahora nos listo, gracias, toca, profe. listo, por ahora nos toca seguir con límites. Listo. Bueno, entonces, hoy vamos a hablar entonces de cómo calcular límites usando pues las propiedades, ¿no? Propiedades de las que ya pues habíamos hablado la vez pasada. Bien, entonces ya habíamos hablado de las propiedades, ya habíamos hablado de la propiedad de sustitución directa, ¿no? Entonces, usemos algunas de las propiedades para calcular algunos límites. Entonces, un ejemplo, límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, bueno, entonces lo primero que uno debe hacer en estos casos, cuando tiene funciones racionales, para calcular estos límites, es mirar si puede utilizar la propiedad de sustitución directa, ¿no? Entonces, es lo primero. Siempre que ustedes vayan a calcular un límite de una función racional, lo primero que hay que preguntarse es si se puede utilizar la propiedad de sustitución directa. ¿Listo? Se puede utilizar la propiedad de sustitución directa. Entonces, recuerden, ¿qué me dice la propiedad de sustitución directa? Entonces, básicamente que el límite, cuando x tiende a de una función, es sustituir. Es la propiedad de sustitución directa. Pero ¿cuándo es que se puede usar esa propiedad? Entonces, esto se puede usar solamente en funciones racionales. Básicamente en funciones racionales, y la condición es que el elemento A pertenezca al dominio de F. Se puede usar en funciones racionales y algunas otras que vamos a ver un poco más adelante, pero por ahora en funciones racionales, y la condición es que A tiene que estar en el dominio de F. Pero, lamentablemente, para esta función, fíjense que el punto 1 no pertenece al dominio de F, ¿no? Si ustedes miran el dominio de F, esta función pues tiene un denominador, entonces el dominio pues consiste justamente en los elementos en donde el denominador no se hace cero, ¿no? Y pues en este caso el dominio es los reales menos 1, justamente. Justamente el punto que le hace falta es 1. Entonces, por esa razón, no puede utilizar la propiedad de sustitución directa. No, no se puede usar. Bien. Pues al no poderse usar, pues hay que usar las propiedades para calcular este límite. Bien, las propiedades de los límites. Entonces, yo quiero calcular el límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Entonces, ¿qué propiedades vamos a utilizar? Bueno, pues ahí ya tengo es que valerme de mis conocimientos de álgebra, básicamente de mis conocimientos de álgebra, para poder descomponer esa función, descomponer esa expresión de alguna manera. Dime, Profe, dime. qué pena interrumpirlo, profe, es que se me fue un momento el internet y no entendí muy bien por qué no se podía utilizar la sustitución directa, qué pena. Listo, entonces ya lo repito. Entonces, bueno, ¿qué dice la propiedad de sustitución directa? Nos dice que el límite, cuando x tiende a de una función, es simplemente sustituir. Pero ¿cuándo se puede hacer eso? Entonces, eso se puede hacer cuando se satisfacen, por ahora al menos, cuando se satisfacen dos condiciones.
¿Cuáles condiciones? Que la función sea una función racional, que en este caso se satisface porque esta es una función racional. Fíjense. Esta es una función racional. Entonces, bien, por ese lado vamos bien. Pero la otra condición es que el elemento en el que estoy calculando el límite pertenezca al dominio. Bien, esas son las dos condiciones que se deben satisfacer para utilizar la propiedad de sustitución directa. ¿Qué pasa en este caso? En este caso el límite es cuando x tiende a 1, pero el valor 1 no está en el dominio de f, ¿sí? Porque fíjense que esta función es una función racional y el dominio es justamente cuando el denominador no es 0. Entonces el dominio es los reales quitando el número 1, pero como estoy calculando el límite a 1, justamente no puedo aplicar. Entonces esta propiedad es la que no se cumple, esta condición es la que no se cumple, por lo tanto no la puedo usar. No puedo usar la propiedad de sustitución directa. ¿Listo? ¿Bien? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Listo. Entonces, entonces hay que hacer otra cosa, mejor dicho. Básicamente hay que hacer algo más, tengo que apelar a mis conocimientos de álgebra básica para descomponer esa función de alguna manera que me permita, pues, calcular. Entonces, bueno, esto seguramente ustedes ya lo han hecho, pero pues lo voy a hacer suponiendo que no. Entonces, listo. Entonces, este es el límite cuando x tiende a 1 de, y entonces voy a factorizar el denominador de esta función. ¿Listo? X menos 1 por x más 1, ¿cierto? Eso se puede factorizar porque es una diferencia de cuadrados, ¿no? Es a ver, escribámoslo. Este x cuadrado menos 1 es una expresión de la forma a al cuadrado menos b al cuadrado, ¿no? Entonces, eso es una diferencia de cuadrados y se puede factorizar como a más b por a menos b, ¿no? En este caso. Bien, y entonces abajo nos queda el límite. Bueno, arriba entonces nos quedó dos factores, x menos 1 y x más 1, y abajo el factor x menos 1. Entonces, las propiedades de los límites, bien, nos permiten hacer lo siguiente. Nos permiten decir, bueno, fíjense que como el límite, cuando x tiende a 1, consiste justamente en tomar valores cercanos a 1, pero no iguales. Valores cercanos a 1, pero no iguales. Fíjense que yo puedo cancelar esto. Yo puedo cancelar este valor con este valor, porque estoy tomando valores diferentes de 1. Entonces, cuando son valores diferentes de 1, el denominador no es 0. En el límite, o en los valores cercanos, pues el denominador no es 0. Entonces, yo ahí puedo cancelar. Bien, yo ahí puedo cancelar. Y entonces, esto me queda el límite cuando x tiende a 1 de x más 1. Bien. Yo cancelé las dos expresiones iguales que me quedan en el numerador y el denominador. Eso lo puedo hacer por las propiedades de los límites, ¿sí? De las que hablamos la vez pasada. Y entonces, bueno, ¿esto para qué me sirvió? Fíjense que ahora esta nueva función, o digamos, el límite con el que empezamos se convirtió en este límite de acá, en este último límite que tenemos ahí. Y entonces ese límite, fíjense que es de una función polinomial. El dominio son todos los reales. Entonces ahí sí se puede aplicar la propiedad de sustitución directa. Acá sí, porque esta función, fíjense que no tiene ninguna restricción en el dominio. Entonces, por la propiedad de sustitución directa, aquí estoy haciendo la propiedad de sustitución directa. Entonces, esa propiedad me dice que para esta función, fíjense que esta ya no tiene denominador, ya no tiene, digamos, restricciones pues en el dominio. Entonces aquí yo sí ya puedo sustituir directamente. Entonces esto me da 2. ¿Listo? El límite me da 2. ¿Está bien? ¿Es claro eso? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Es claro, profe. ¿Listo? ¿Alguien? Profe, ¿podrías Dígame. repetir la última parte? Después de, o sea, la parte de la sustitución directa, ¿la podrías explicar otra vez? Sí, claro. Entonces, ¿por qué puedo hacer la sustitución directa acá? Básicamente es porque la función digamos, f de x igual a x más 1 es una función racional. Es una función racional con denominador 1. Y el valor al que estoy calculando el límite es 1. Ese valor está en el dominio de f. Porque el dominio de f son todos los reales. Bien. Entonces, al ser el dominio de f todos los reales y al ser una función racional, el límite es simplemente sustituir.
Pues por eso es que puedo sustituir x por 1 y listo. 1 más 1 me da 2. ¿Bien? Listo, profe. Gracias. O sea, en este caso, digamos, satisface las dos condiciones estas que poníamos, ¿no? Que fuera una función racional y que el elemento al que estuviera calculando el límite, en el que estuviera calculando el límite estuviera en el dominio. ¿Bien? Listo. Entonces, por sustitución directa, el límite me da 2. Bien. Entonces, puedo calcularlo de esa manera. Bien, veamos otro ejemplo de esto. Veamos otro ejemplo de este cálculo. Entonces nos piden encontrar el límite cuando x tiende a 1 de g de x, donde la función g de x que estamos considerando es la siguiente. G de x es igual a x más 1 si x es diferente de 1 y pi si x es igual a 1. Entonces, bueno, pues uno puede hacerlo con la gráfica o puede hacerlo pensando en las propiedades. Hagámoslo pensando en las propiedades y luego vemos cómo es la gráfica. Listo. Entonces, límite cuando x tiende a 1 de g de x. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Entonces, en este caso, fíjense que, como habíamos dicho antes, el límite cuando x tiende a 1, uno lo calcula tomando valores cercanos a 1, pero la función nunca es igual a 1. Entonces, como yo estoy pensando es en valores cercanos a 1, pero diferentes de 1, realmente la función para calcularla, yo solamente me debo preocupar de este caso, del caso 1, para calcular la función. Porque el caso cuando x es igual a 1 no me interesa, porque el límite se calcula es tomando valores cercanos, pero no iguales a 1. Bien. Entonces, eso quiere decir que para efectos del límite, esta función, la función g de x, es lo mismo que la función x más 1, para efectos del límite. Bien. Esto es básicamente, entonces voy a poner aquí la razón de por qué tengo esa igualdad, y es porque en valores diferentes de 1, g de x se puede pensar como x más 1. ¿Listo? Y entonces, ahora, fíjense que para calcular el último límite, pues esa es nuevamente una función polinomial, tiene dominio los reales, entonces puedo utilizar la propiedad de sustitución directa. Entonces, por la propiedad de sustitución directa, puedo sumar otra vez y esto me da 2. Y acá, pues lo que hicimos fue utilizar la propiedad de sustitución directa. ¿Bien? ¿Es claro eso? ¿Una pregunta? ¿Comentario? ¿No? Ok. Entonces este límite pues es 2. Básicamente eso es una cosa que también hay que recordar, ¿no? O sea, uno para calcular el límite de una función no tiene que pensar en el valor de la función, sino qué es lo que pasa en los valores cercanos. ¿Bien? En la gráfica. Profe, una Dígame. pregunta. Dígame. Ahí en el límite de cuando x tiende a 1, ¿no se podría también tomar la opción de pi? No, para efectos del límite, el pi no. No tiene nada que ver en el cálculo del límite. Por lo que les decía, o sea, para el límite lo importante es lo que esté cerca del 1, pero no igual a 1. Entonces el pi no va a aparecer en ningún momento en el cálculo del límite. Bien. Entonces, hagamos la gráfica. Gracias. Ok. Vamos a la gráfica de la función. Entonces, fíjense, esto es entonces, digamos que por aquí está 1. Entonces, fíjense, la función es x más 1. Entonces, x más 1, digamos por acá. Bueno, quizás, a ver. 1, 2, 3, 4. Listo. Pues, ¿cómo es esta función? Bueno, hice la escala en y un poquito más chiquita, pero bueno, no importa. Entonces, esta función, por ejemplo, cuando x vale 0, la función vale 1.
Cuando x vale 2, pues vale pi. Por aquí. Pero en el resto de puntos es una recta, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando x vale menos 1, la función vale 0. Entonces es toda esta recta aquí tiene un huequito, pero esto sigue siendo una recta y hacia atrás también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense que gráficamente vamos a obtener lo mismo que hicimos antes, ¿no? El mismo resultado. Si yo me acerco a 1, fíjense la flechita verde. Si yo me acerco a 1, sea por derecha o por izquierda, ¿qué pasa con los valores de la función? Si me voy caminando acercándome a 1 por la función, fíjense que los valores de la función se van acercando a 2. El número pi es otra cosa. Fíjense que para efectos del límite, el pi no tiene nada que ver con el valor del límite. O sea, no tiene nada que ver, porque si yo me acerco a 1, los valores de la función se van acercando a 2, no a pi. ¿Listo? ¿Es claro esto? Bueno, veamos otro entonces. Veamos otro ejemplito. El límite cuando t tiende a 0 de la raíz. Ahora hacemos el de raíz. Hacemos el de raíz cuadrada de una vez. Raíz de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t cuadrado. Entonces, listo. Paso número 1. ¿Podemos hacer sustitución directa? No. No. ¿Por qué? Porque si sustituimos t por 0, el denominador es 0 y no está en el dominio. El valor t igual a 0 no está en el dominio de la función. ¿Listo? No. Entonces, hay que hacerlo de otra manera. Hay que apelar a nuestros conocimientos de álgebra básica para tratar de descomponer esta función o esta expresión de la que queremos calcular el límite de alguna manera. ¿Listo? Entonces, este tipo de límites pues, se pueden hacer básicamente de dos maneras, o factorizar o racionalizar. En este caso, lo que hay que hacer es racionalizar. ¿Listo? Entonces, esto es el límite cuando t tiende a 0 de la raíz de t cuadrado más 9 menos 3 sobre t al cuadrado. Entonces voy a multiplicar por lo que se llama el conjugado de la expresión, el conjugado del numerador, que es pues la misma raíz, pero con el signo opuesto acá, más 3. ¿No? Esto es la raíz de t cuadrado más 9 más 3. ¿No? Fíjense que tengo que multiplicar arriba y abajo por la misma expresión para que el límite no se altere. ¿Qué hicimos acá? Básicamente multiplicamos por el conjugado. Conjugado del numerador. ¿Listo? Esto fue lo que hicimos. Vamos. ¿Eso para qué nos sirve? Entonces, ¿por qué es útil esto? Básicamente porque arriba, en el numerador, la expresión que nos va a quedar es algo así, es como a más b por a menos b. Bien. En este caso el a sería como la raíz cuadrada de t cuadrado más 9, eso sería a, y el b sería el número 3. Bueno, acá lo escribí al revés, ¿no? En este caso sería más bien como a menos b primero y a más b después. Escribámoslo así para que se vea exactamente igual. Entonces como a menos b por a más b. ¿Listo? Y entonces esto pues es como lo opuesto a una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto es un producto de una suma por diferencia y esto pues el resultado es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces hagamos eso. Entonces que me queda el límite cuando t tiende a 0 de a al cuadrado menos b al cuadrado. Pero así esto es t al cuadrado más la raíz de t al cuadrado más 9, que es como el número a, que es como el a de lo que está en azul,
a al cuadrado menos b al cuadrado, o sea, 9. Sobre abajo lo voy a dejar indicar, no voy a desarrollar todo. Esto me queda t cuadrado por la raíz de t cuadrado más 9 más 3. ¿Listo? Ese sería el resultado. ¿Listo? ¿Está claro hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algún comentario? Profe, disculpe, ¿por qué en el conjugado del numerador el 3 es positivo? Tienen que ser ambos iguales, numerador y denominador, para que no se altere la expresión. ¿Y por qué es positivo? Básicamente es para buscar tener una expresión como esta que está en azul. ¿Sí? Porque esa expresión me va a permitir cancelar la raíz. Ah, ¿no? ok. Al hacer al cuadrado yo voy a tener que cancelar la raíz. Por eso tiene que ser más. Fíjense que si yo le hubiera puesto menos, escribámoslo aquí a un ladito. Fíjense que si yo le hubiera puesto menos a esto acá, o sea, si yo hubiera multiplicado por la raíz, pero con menos 3, me hubiera dado lo siguiente. Esto es a menos b por a menos b, esto es a al cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Entonces, claro, ahí el al cuadrado me va a cancelar la raíz, pero esta expresión de acá, el 2ab, ese ahí va a tener otra vez la raíz. Entonces, como que no me sirve porque, o sea, la idea es como deshacerme de alguna manera de esa raíz, y pues si yo multiplico por el más y no por el menos, va a seguir estando la raíz allá arriba. Bien, pues por eso tiene que ser el menos. O sea, siempre que te aparezcan estas raíces con un número afuera, ahí tengo que multiplicarle por el conjugado. O sea, eso es lo único que funciona. Bien. Entonces, listo. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? Entonces, bueno, esto me sirvió entonces para arriba cancelar la raíz, fíjense. Entonces, la raíz de t cuadrado más 9 al cuadrado, pues, justamente la raíz y el cuadrado, pues, se anulan, ¿no? Y entonces esto me queda t cuadrado más 9 menos 9 sobre t al cuadrado por la raíz de t cuadrado más 9 más 3. Bueno, pues esto ya pues se vuelve algo fácil, algo más sencillo, porque el 9 se va a cancelar con el 9 y esto pues me va a quedar igual al límite cuando t tiende a 0 de t al cuadrado sobre t al cuadrado por la raíz de t cuadrado más 9 más 3, ¿no? Entonces, nuevamente, como en el límite los valores que uno está tomando son diferentes de 0, cercanos a 0, pero diferentes de 0, yo puedo cancelar este t cuadrado con este. Bien. Esos dos factores yo los puedo cancelar. Y entonces esto me queda el límite cuando t tiende a 0 de 1 sobre. Entonces, fíjense, arriba cancelé todo, me quedó un 1. Y la raíz de t cuadrado más 9 más 3. Entonces, fíjense, aquí hay que saber hasta dónde es que uno tiene que estar haciendo álgebra básica, ¿no? Entonces, volvamos al principio del límite. ¿Listo? Y analicemos lo siguiente. Entonces, yo tengo esta expresión. Este es el límite que yo quiero calcular, ¿no? Entonces, fíjense que ¿qué fue lo que me impidió hacer sustitución directa? Lo que me impidió hacer sustitución directa fue el t cuadrado que tenía en el denominador. ¿Sí? Dígame. No iba a decir eso, que por el t cuadrado. Justamente. Entonces, el t cuadrado era el que no nos permitía hacer sustitución directa. Entonces, ya después de este procedimiento de racionalizar y simplificar, fíjense que el t cuadrado que estaba en el denominador ya no aparece. Ya no aparece solito, pues. Aparece otra expresión diferente. Entonces, uno debe intentar, ya después de haber quitado ese t cuadrado que era el problemático, uno debe intentar volver a aplicar sustitución directa. O sea, siempre cuando uno quiere calcular estos límites, lo que uno busca siempre es tratar de aplicar la propiedad de sustitución directa. Cuando no puede, pues hace álgebra, pero siempre buscando llegar a sustitución directa. Entonces, fíjense que ¿qué pasa acá? Nuevamente, esta es una función racional, pero fíjense que cuando yo sustituyo el 0 en el denominador,
ya la expresión lo que me da abajo no es 0. Entonces, eso quiere decir que el 0 está en el dominio de esta nueva función. ¿Sí? Ya, esta función que me quedó acá, yo sí ya puedo decir que el 0 es un elemento en el dominio de esta función. Entonces, ahí sí ya puedo aplicar sustitución directa, porque esta es una función racional. Bueno, es una función racional con una raíz, pero también la propiedad de sustitución directa sigue valiendo para este tipo de funciones. Entonces, pues puedo sustituir simplemente. Entonces, este límite, ¿cuánto me da? Sustituyo, entonces me queda 1 sobre raíz de 9, t por 0, ¿no? Entonces, raíz de 9 más 0, o sea, raíz de 9 más 3, ¿no? Y esto pues me da 1 sobre 6. 1 sobre 6. Bien. ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Sospecha? ¿Comentario? ¿No? No, profe, todo claro. Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. No, ya entendí, ya entendí. ¿Sí? La pregunta era que por qué no voy a poner, la pregunta era de por qué no podía sustituir el 0 desde antes, pero ya entendí que después todo se volvía a hacer. Listo. Sí, exacto. O sea, el denominador se hace 0, entonces no puedo. Listo. Muy bien. Entonces, bueno, hagamos otros ejemplos de cálculos de límites. Veamos este ejemplo. Vamos a este ejemplo. Calcular este límite, el límite cuando x tiende a 0, del valor absoluto de x. Entonces, bueno, el valor absoluto de x, entonces, recordemos cómo se define. El valor absoluto de x se define como x, si x es mayor o igual que 0, es el mismo número si el número es mayor o igual que 0, y le cambio el signo si x es negativo. Bien. Lo dejo igual si el número es mayor o igual que 0 y le cambio el signo si el número es negativo. Entonces fíjense que para calcular este límite, como esta función está definida a trozos, es una cosa en los positivos, otra cosa en los negativos, lo mejor es usar límites laterales para calcular este límite. Bien. Entonces veamos los límites laterales. Los límites laterales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo son los límites laterales? Bueno, pues empecemos con el límite cuando x tiende a 0 por la derecha. Entonces, fíjense que ¿qué significa por la derecha? Pues que estamos tomando valores mayores que 0. Ahí estamos tomando valores mayores que 0. Entonces, como estamos tomando valores mayores que 0, nuestra función valor absoluto es x, simplemente. Porque fíjense que yo caigo en el primer caso. Estoy en números mayores que 0. Si un número es mayor que 0, pues es mayor o igual que 0. Y entonces caigo en el caso 1. Entonces yo puedo quitar las barritas, básicamente. Puedo quitar las barritas del valor absoluto. Y puedo decir entonces que esto es el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función x. Nuevamente, x es un polinomio, entonces puedo explicar sustitución directa aquí. Aquí hago sustitución directa. Este límite es 0. Dice que yo al valor absoluto no le puedo aplicar así como así sustitución directa, ¿no? Porque no cabe entre los casos que tenemos, ¿no? O sea, no es una función racional, no es una función polinomial. Entonces, por eso es que tengo que primero convertir ese límite a un límite de un polinomio, y ahí sí, pues ya, sustitución directa. Bien. Eso sería el límite por derecha. ¿Qué pasa con el límite por izquierda? Entonces, el límite por izquierda, ahí estamos tomando números negativos
Y cuando estoy en números negativos, pues caigo en el caso 2. Y ahí entonces el límite, me queda el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, de menos x. Entonces ya el valor absoluto es igual a menos x. Sin embargo, pues menos x también es un polinomio. Sustitución directa otra vez, y esto me da menos 0. O sea, 0. ¿Listo? Entonces, como los dos límites laterales son iguales, entonces el límite existe y es 0 también. El límite total, el límite cuando x tiende a 0, de valor absoluto de x es 0. ¿Listo? Eso pues ya lo sabíamos, digamos, de la gráfica también. Ustedes recuerdan, el valor absoluto de x, su gráfica es algo así, ¿no? Es x en los positivos, entonces es la recta y igual a x. La recta y igual a x en los positivos y la recta y igual a menos x en los negativos, ¿no? Entonces fíjense que si yo me acerco a x, si yo me acerco a 0, sea por derecha o por izquierda, siempre los valores de la función se van acercando a 0. ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Bueno. Entonces, pues sigamos. Bien, siguiendo esta idea de los límites laterales, veamos otro límite. Veamos otro límite. Otro ejemplo. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 0 de valor absoluto de x sobre x. ¿Listo? Entonces, no puedo utilizar sustitución directa por valor absoluto, ¿no? Varias razones. Primero, porque no hemos aclarado si la sustitución directa vale en valor absoluto o no. Y segundo, porque tengo un denominador igual a 0. Entonces, ni modo de hacer sustitución directa. Y entonces tengo que pues, mirar a ver qué otra cosa me invento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Otra vez, como tenemos valor absoluto, que es una función que está definida a trozos, una cosa es a la izquierda de 0 y otra cosa es a la derecha del 0, lo más conveniente en este caso es usar límites laterales, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es usamos límites laterales. ¿Listo? Usamos límites laterales. Y entonces hacemos límite por derecha y límite por izquierda. Entonces, listo. Entonces límite cuando x tiende a 0 por derecha, por ejemplo, de valor absoluto de x sobre x. Entonces, fíjense que cuando tomamos límite por derecha, eso quiere decir que x es positivo. Entonces, esto es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de valor absoluto de x. Cuando estoy en positivos, eso es el mismo número, es x. Entonces tengo x sobre x. Como estoy tomando valores diferentes de 0, puedo cancelar acá. Y entonces esto me queda simplemente 1. Bien. ¿Qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda? Entonces la misma función. Entonces fíjense que acá tenemos números negativos. Entonces cuando tenemos números negativos, esto me queda el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Como estamos en números negativos, entonces el valor absoluto es cambiar el signo, o sea, es menos x. Y esto me queda menos x sobre x, se anulan las x otra vez, pero hay un menos que queda por ahí en el camino, ¿no? Entonces este límite es menos 1. Son diferentes los límites laterales.
Entonces, eso quiere decir que el límite total de valor absoluto de x sobre x cuando tiende a 0, este límite no existe. Este límite no existe. Bien. No existe porque los límites laterales son distintos, ¿no? Eso, habíamos hablado de eso, ¿no? Cuando los límites laterales son distintos, el límite no existe. Bien, si uno mira la gráfica de esta función, pues lo que uno tiene es más bien algo así, ¿no? Es como en los negativos la función es -1, en 0 no está definida, y en los positivos es 1. Bien, y entonces pues básicamente lo que pasa es que si me acerco por la izquierda, la función tiende a -1. Si me acerco por la derecha, la función tiende a 1. Bien, y entonces el límite no existe. Bien. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿No? Profe, pues yo más o menos no tengo algo claro. Dígame. O sea, es que usted dice como que cuando el límite es 0, se toman valores cercanos, pero no 0. Es que cuando dice eso me confunde. Sí, o sea, ¿por qué digo eso? Eso lo digo es porque no, o sea, no hay que tener en cuenta, para calcular el valor de un límite, no hay que tener en cuenta lo que vale la función en 0, a excepción de que se pueda usar la regla de sustitución directa. Si la regla de sustitución directa se puede usar, pues es simplemente sustituir por 0 y ya. Pero cuando la regla no se puede usar, yo lo que tengo que hacer es tomar valores cercanos, pero no iguales a 0. Fíjense que es como es como el ejemplo este de la función que tenía un pi por ahí, ¿no? A ver, me devuelvo un momentico. Esta función. Fíjense. Esta función es una cosa cuando es diferente de 1 y es otra cosa cuando es igual a 1. ¿Y qué pasó en este caso? Fíjense que el límite de la función es 2. El límite de la función me dio igual a 2, que es completamente diferente al valor de la función en 2. ¿Sí? Entonces, si yo no puedo usar la regla de sustitución directa, una cosa es el límite y otra cosa es el valor de la función. Y por eso no, o sea, si yo no pude usar la regla de sustitución directa en el principio, ¿no? O sea, al principio del límite, yo no puedo sustituir así nomás. Entonces, por eso siempre hay que tener en cuenta que para uno, cuando uno está calculando el límite, una cosa es el límite y otra cosa es el valor de la función, ¿no? Entonces, no hay que tomar valores iguales al límite que estoy tomando. Los valores de la x no pueden ser iguales a 1 para cuando estoy calculando el límite, ¿bien? Cuando no estoy usando la regla de sustitución directa. Bien, no sé si eso de pronto aclara un listo. poquito las cosas. Entonces, igual, esto uno lo aprende y lo entiende más cuando hace más y más ejemplos, ¿listo? Y hay que hacer más ejercicios, más ejemplos, y uno ya va entendiendo cuándo es que lo puede sustituir y cuándo no. ¿Listo? Bueno. Bien. Veamos otro ejemplo. Entonces, pongamos que tenemos ahora esta función. F de x igual a la raíz de x menos 4. Si x es mayor que 4 y 8 menos 2x si x es menor que 4. Determinar si el límite cuando x tiende a 4 de la función existe. ¿Listo?
Otra vez es una función definida a trozos. Entonces, al estar definida a trozos, no sé nada sobre sustitución directa en funciones a trozos. Entonces, no puedo usar sustitución directa. ¿Listo? Eso es lo primero. No puedo utilizar sustitución directa, al menos en el primer paso. Porque esa función pues no es racional, no es nada. O sea, sus componentes son racionales en cada caso, o racionales o raíces como en este caso. Pero la función en sí no es una función racional. Entonces no puedo aplicar la sustitución directa, tengo que hacerlo a mano. Entonces, nuevamente, se parece a valor absoluto, es una función que es una cosa por encima de 4, otra cosa por debajo de 4. Entonces es conveniente para ese tipo de funciones usar límites laterales. ¿Listo? Entonces usamos límites laterales. Usamos límites laterales. Entonces voy a empezar como por la derecha, por ejemplo. Entonces por la derecha, eso es como si yo estuviera tomando números mayores que 4. ¿Cierto? Entonces, como estamos tomando números mayores que 4, fíjense que el límite es este de acá. Perdón, la función en ese intervalo es el caso 1, digamos. Entonces, esto es lo mismo que el límite. Cuando x tiende a 4 por la derecha, de la raíz de x menos 4. Bien, la raíz de x menos 4. Entonces, ya después de haber hecho eso, fíjense que ahora sí, la función es una raíz cuadrada. Entonces, cuando yo calculo el límite, cuando x tiende a 4 por derecha, como es por derecha, fíjense que, ¿cómo es? Si quieren, pensémoslo con la gráfica, ¿verdad? ¿Cómo es la gráfica de la función raíz de x menos 4? Fíjense que es como, bueno, 1, 2, 3, 4. La gráfica de la función raíz de x menos 4 es algo así. Entonces esa función está definida justamente a la derecha de 4. Entonces yo me puedo acercar por derecha a 4. Y si yo me acerco por derecha a 4, los valores de la función tienden a 0. O en otras palabras, yo en ese caso, en ese límite, como esto es una raíz cuadrada y el 4 está en el dominio de la función, yo puedo calcular el límite por derecha al menos. Y eso me da 0. O sea, puedo hacer sustitución directa para calcular el límite y el límite me da 0. Bien. Solo por derecha, ¿no? Fíjense que si ese límite fuera por izquierda, o sea, o mejor dicho, ese límite por izquierda no tiene sentido. Porque la función no está definida a la izquierda de 4, fíjense. Acá a la izquierda de 4 no hay gráfica. Entonces no tiene sentido calcular el límite ahí. Por eso es que este límite está solo por derecha. Pero bueno, el caso es que este límite por derecha me dio 0. ¿Qué pasa por izquierda? Bueno, pues veamos qué pasa por izquierda. Entonces ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 4 por izquierda. Fíjense que eso ahí estamos pensando en números menores que 4. Y al ser números menores que 4, fíjense que yo caigo en el caso 2. Estoy en el caso 2 de la función. Entonces la evalúo como me lo dice el caso 2. Entonces el caso 2 me dice que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de 8 menos 2x. Esta función 8 menos 2x es un polinomio. Entonces el límite es sustituir. Acá yo puedo utilizar, para este último límite, aquí sí puedo utilizar sustitución directa. Entonces sustituyo. 8 menos 2 por 4, que es 8 también, o sea que el límite me da 0. Entonces, como los laterales son iguales, el límite existe. Y es ese valor, es 0 también. Entonces, como el límite cuando x tiende a 4 por izquierda de la función es igual al límite cuando x tiende a 4 por derecha de la función, entonces el límite cuando x tiende a 4 de la función existe y además es 0.
que es el valor pues, de los laterales, ¿no? ¿Listo? ¿Es claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Yo tengo una pregunta. Em, es que me perdí un poco con lo que dijiste de que el límite solamente, en este caso, existía por la derecha. O sea, como que, no sé, no entendí muy bien. El de la raíz. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, yo me estaba refiriendo a este de acá, ¿no? Ok, listo. Y ese límite no existe, digamos, expliquemos un poquito esto acá, a ver. Entonces, ¿qué pasa con la función raíz? ¿Qué pasa con esta función? Digamos, g de x igual a la raíz de x menos 4. Fíjate que esa función, si tú le calculas el dominio, después lo de adentro de la raíz tiene que ser positivo, mayor o igual que 0, ¿no? Entonces esto es x mayor o igual que 4. Es decir, estos son los números que van desde 4 hasta más infinito. Entonces, para efectos del límite, fíjate que x siempre tiene que ser mayor que 4. Digamos, si tú quieres calcular, sí, o digamos, si tú quieres estudiar esta función, solamente se pueden tomar valores mayores o iguales que 4. Entonces, este límite, por ejemplo, no está ni siquiera bien definido. No está bien definido. ¿Por qué? Yo no me puedo acercar a 4 por izquierda, porque en 4 por izquierda la función no se puede calcular. ¿Sí? Los valores a la izquierda de 4 no pertenecen al dominio de la función. Entonces eso no está bien definido. ¿Sí? Entonces a eso era lo que me refería yo cuando decía que el límite solo existía por derecha de la raíz. De la raíz cuadrada solo existe por derecha. ¿Bien? Listo, gracias. Ok. Listo. Bueno. Bueno, hablemos de dos cosas más. El teorema del emparedado y hay que hablar un poquito de la función parte entera, que pues les puede salir en... ya está la tarea, ¿no? Desde ayer yo puse una tarea. Son hartos ejercicios, pero son todos muy parecidos. Entonces la idea es que ustedes entren a la plataforma y miren algunos de ellos. ¿Sí? Hay muchos ejercicios que son muy parecidos, por ejemplo, hay muchas gráficas. Entonces la idea es que hagan algunos de ellos. Y cuando ya vean que están haciendo muchas veces o que están haciendo muchas veces un ejercicio parecido, pues cambian a otro tema, ¿no? Pero ahí están entonces todos los temas que hemos visto de estas 2 últimas semanas, ¿listo? Ya están ahí en la plataforma. Sí, pues digamos que todo eso hace parte de aprender a estudiar, ¿no? O sea, es como cuando uno está leyendo el libro, ¿no? En el libro cada sección tiene como 60 ejercicios o 70, pues súper chévere que uno pudiese hacerlos todos, pero pues yo entiendo que por cuestiones de tiempo eso no es posible. Pero entonces uno lo que tiene que hacer es tratar de aprender a seleccionar los ejercicios que le abarquen pues todos los temas, ¿no? O sea, no tiene sentido uno ponerse a hacer 5 veces un ejercicio que es igual a los anteriores, ¿no? 5 ejercicios iguales, pues no. O sea, la idea es como, eso también hace parte de aprender a estudiar, ¿no? O sea, hacer ejercicios diversos que pues le permitan a uno estudiar pues todos los temas, ¿no? Dice Cristian que yo tengo una duda de la tarea, profe, en un ejercicio. Ahorita cuando terminemos esta parte de la teoría lo miramos, ¿listo? Pero entonces déjenme avanzar en lo que me hace falta y ya ahorita me pueden preguntar, ¿listo? Bueno, entonces hablemos de la función parte entera, ¿listo? Entonces, definición, la función parte entera. Parte entera. Se denota. Entonces es f de x igual a x entre paréntesis rectangulares y le voy a poner 2 rayitas. Y entonces esto ¿cómo se define? Esto es el mayor entero menor o igual que x.
En otras palabras, es como si uno, bueno, si el número es positivo, entonces ¿cómo se calcula? Pues básicamente uno coge el número y se olvida de los decimales, básicamente. Si el número es negativo, me olvido de los decimales, pero le sumo 1. Le sumo 1. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es la parte entera de pi? Pues como pi es 3,1415, pues me olvido la parte decimal, me quedo con la parte solo entera, es decir, 3. ¿Cuánto es la parte entera de raíz de 2? Pues bueno, raíz de 2 es 1.41, etcétera, pues me olvido del etcétera y entonces me queda 1. ¿Cuánto es la parte entera de menos 3.5? La parte entera de menos 3.5, entonces me olvido del decimal, entonces me queda menos 3, pero le resto 1, creo que ahorita lo dije mal, pero le resto 1, o sea, la parte entera de menos 3.5 es menos 4. ¿Listo? ¿Cuánto es la parte entera de menos raíz de 3? Entonces menos raíz de 3 es menos 1.7, entonces me olvido de la parte decimal, me queda menos 1 y le resto 1, menos 2. ¿Listo? Esa es la parte entera, esa es la función parte entera. Entonces, ¿cómo es la gráfica? Dime. ¿Por qué le restó, perdón? Fíjate que es el mayor entero menor o igual que x. Entonces, por ejemplo, es menos 3.5. Si yo quiero calcular la parte entera de menos 3.5. Entonces, es todos los números menores o iguales a... Todos los enteros menores o iguales a menos 3.5, ¿cuáles son? Menores o iguales a menos 3.5. Entonces, pues, menos 6 es menor o igual a menos 3.5, menos 7, etcétera. Todos ellos. ¿Y cuál es el más grande de los que son menores o iguales a menos 3.5? El más grande entre ellos es menos 4. ¿Sí? Es menos 4. Menos Ok, 3 no. ¿Sí? Entonces menos 3 no puede ser porque menos 3 ya es más grande que menos 3.5. Entonces, digamos que la regla para calcularla es la que estaba yo diciendo hace un ratito. O sea, en los positivos es simplemente olvídese de los decimales. Y en los negativos es olvídese de los decimales, pero réstele 1. Réstele 1. ¿Listo? Bien, entonces es la función parte entera. ¿Cómo es la gráfica de la función parte entera? Entonces voy a ir haciendo la gráfica. Y voy a ir explicando, ¿listo? Entonces, por ejemplo, empecemos con el 0. ¿Cuál es la parte entera de 0? Pues 0. Y si me voy moviendo por acá, digamos, entre valores entre 0 y 1, si voy tomando valores entre 0 y 1, la parte entera siempre es 0. ¿Sí? Por ejemplo, en 0.5, la parte entera es 0. En 0.7, la parte entera es 0. Todos estos números, su parte entera es 0. ¿Cuándo esta función cambia de valor? Esta función cambia de valor en 1, precisamente. La parte entera de 1 es 1. Entonces, la gráfica va a tener alguna forma como esta. Va a ser una recta entre 0 y 1, pero cuando llega al 1, es la recta que es la recta y igual a 0 en todos los valores entre 0 y 1, pero cuando llega a 1, brinca. Y lo mismo acá. Parte entera de valores entre 1 y 2, pues la parte entera de 1.1 es 1, de 1.2 es 1, de 1.3 es 1, todos esos valores tienen parte entera igual a 1. Pero cuando llego al 2, eso salta. Y así sucesivamente. En los negativos es igual. Un número entre menos 1 y 0 tiene parte entera menos 1. Entonces todos los números van así, menos 1, hasta que llego al 0. Cuando llego al 0, eso brinca. Brinca al 0. Bien. Y hacia atrás, ¿no? Entonces la gráfica de la función parte entera es como una escalerita. Es como una escalerita, ¿no? Entonces, si hiciéramos una partecita más acá en los negativos, pues vendría siendo, perdón, acá es relleno esto, ¿no? Acá esto sería abierto y relleno acá. Bien, algo así. Esa sería la gráfica de la función parte entera.
Entonces, ¿qué podemos decir de los límites? Por ejemplo, ¿cuánto es o cómo calculo yo el límite cuando x tiende a 0? ¿Cuánto da este límite? ¿Mm? ¿Alguien? ¿Sería 0? 0. ¿Será que sí? 0, ¿no? 2 votos por el 0. Yo también digo que 0. Listo. Por democracia, entonces 0. Bueno, lamentablemente la democracia en matemáticas no funciona. Este límite no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Miremos la gráfica. ¿Qué pasa por derecha? Entonces, si yo me voy por derecha al 0, en efecto, todos los valores de la función se acercan a 0. ¿Cierto? Pero, ¿qué pasa por izquierda? Es decir, que acá yo no le puse ni por derecha ni por izquierda, ¿no? O sea, yo estaba preguntando por el límite total. ¿Qué pasa si yo me voy por izquierda? Fíjense que por izquierda los valores de la función se acercan es a -1. ¿Sí? Entonces ese límite no va a existir. ¿Por qué? Porque el límite cuando x tiende a 0 por derecha de la función, ese sí es 0, pero el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función es -1. Entonces, como los laterales son diferentes, el límite no existe. ¿Es claro esto? Sí, profe. El límite no existe. Una cosa por derecha, otra cosa por izquierda, el límite no existe en los enteros, ¿no? Bien. Bien, veamos el teorema del emparedado. Con esto terminamos esta parte. Teorema del emparedado, o también le llaman el teorema de encajamiento. Profe, lo que estamos viendo hoy también va a salir en el quiz. Sí, también. Ah, bueno, una cosa que les iba a decir, eso sí, si todos están de acuerdo, es si ustedes prefieren que hagamos el quiz el jueves o lo hacemos el lunes. Profe, el jueves no tenemos clase, sería el miércoles. Ah, perdón, sí. Es que me confundo. No, entonces sería el miércoles. Perdón, corrijo otra vez. Entonces vuelvo a hacer la pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿Que hagamos el quiz el lunes o que hagamos el quiz el miércoles? Bueno, entonces todo el mundo por el chat me está diciendo que el miércoles. ¿Hay alguien que dice que le queda mejor el lunes? No. Lamentablemente, muchachos, tengo que decir que con que haya una sola persona a la que le quede mejor el lunes, tenemos que hacerlo el lunes porque ya habíamos fijado esa fecha. ¿Listo? Entonces no, queda el lunes. Lamentablemente queda el lunes. ¿Listo? Aunque haya una persona que no le sirva, pues grave. Eso solamente lo podemos, o sea, solamente podemos cambiar la fecha si todo el mundo está de acuerdo en hacerlo el miércoles. ¿Listo? Si no, no. Entonces, pues queda el lunes. Listo. Bueno. Entonces, teorema de encajamiento. Profe, Dime. pues bueno, digamos que a mí me queda mejor yo dije que me queda mejor el lunes, ¿sí? Pero de todas formas, pues yo estaba viendo en mis apuntes y desde la primera clase se había dicho que eran los miércoles. Pues yo respondí porque su merced preguntó, pero pues creo que desde el principio del programa se había dicho que eran los miércoles. Ah, a ver. Eso es muy importante saberlo. Déjenme un momento, reviso, porque es exactamente, o sea, es lo que diga, lo que ya hemos dicho desde el primer día, ¿listo? Entonces déjenme yo reviso porque todo eso está escrito afortunadamente. Entonces déjenme ver aquí, a ver. Déjenme ver esto acá, a ver. Chan, chan, chan. Afortunadamente todo eso está por escrito. Yo reviso esto acá. Chan, 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 chan.
Dice, se hace en la clase teórica, los parciales, no, perdón, los quizzes. ¿Dónde están los quizzes? Ah, sí, miren lo que dice acá. Qué maravilloso. No hay ninguna duda, muchachos. Fíjense que nos dicen que en la clase del miércoles. Aquí está. ¿Sí lo ven? Así que, ni modo. El miércoles. ¿Listo? Muchas gracias por hacer la aclaración. ¿Listo? Entonces queda el miércoles. Muy bien. Eso es lo que está escrito. Y pues hay que cumplirlo, ¿no? Listo. Entonces volvamos a lo que estábamos. Pero bueno, es mejor. Entonces el lunes, esas preguntas que tengan me las pueden hacer el lunes en la clase de problemas. ¿Listo? Bueno, entonces teorema de encajamiento. Yo no sé por qué yo tenía en la cabeza que habíamos dicho que los lunes, pero no, tienen razón, eran los miércoles, así que queda el miércoles. Listo, teorema de encajamiento. Entonces, ¿qué dice el teorema de encajamiento? Dice lo siguiente, dice que si yo tengo tres funciones que están encajadas, o mejor dicho, que hay una que está encajada entre dos, es decir, algo de esta manera, f de x menor o igual que g de x menor o igual que h de x, en puntos cercanos a un valor a un valor a en los reales. Y además el límite cuando x tiende a a de la función es igual al límite cuando x tiende a de la primera función de f es igual al límite cuando x tiende a de h, y ambos tienen un valor L, entonces el límite del medio también tiene que ser L. Entonces el límite cuando x tiende a g de x también tiene que ser L. El teorema de encajamiento. La forma de acordarse de este teorema es con un dibujo, ¿no? Entonces básicamente bueno, se me quedó pegado esto, ahora no sé por qué. Bueno, no importa. Entonces, supongamos que yo tengo entonces la función, es decir, que entonces lo que me está diciendo esto es que la función h está por arriba. Digamos, por aquí tengo el valor a. Entonces, la función h está por arriba, digamos que esta es h. La función f está por debajo. La función f. Y entonces, en el medio hay una función g. En el medio hay una función g. Entonces, la función g puede hacer todo lo que quiera, puede ser muy extraña ella, pero si está encajada entre las dos, no sé por qué no puedo poner colores ahora, pero bueno, esta es la función g. Entonces lo que me dice el teorema es que si la función g puede ser todo lo extraña que quieran, pero si la función g está encajada entre dos y las dos externas tienden a L, la del medio tiene que tender a L. ¿Listo? Entonces este es el valor L por acá. Bien. Eso es lo que me dice el teorema de encajamiento. Es otra forma para entender algunos límites, para poderlos calcular. Bien, este es el teorema de encajamiento. Estoy listo. Entonces, damos un ejemplo de cómo se usa este teorema. Casi siempre, aunque no siempre, pero casi siempre este teorema de encajamiento se usa en funciones trigonométricas. Casi siempre. Entonces, veamos. Veamos un ejemplo. Entonces, evaluar
el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. ¿Listo? X al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Entonces, bueno, primera observación es que pues ni idea de cómo funciona la propiedad de sustitución directa en trigonométricas. Es lo primero, ni idea. Pero aunque pudiera intentar usarla, fíjense que adentro de la función seno hay un denominador que es 0. Entonces, ni modo. Aunque fuera válida la sustitución directa, no la puedo usar porque el dominio de la función no contiene a 0. Entonces, no puedo utilizar sustitución directa, hay que hacer otra cosa. Pero lo bueno de la función seno, o de estas trigonométricas seno y coseno, es que ellas sí se pueden acotar fácilmente, ¿no? Entonces, una cosa que nosotros sí sabemos es lo siguiente. Sabemos que el seno de cualquier cosa, en particular de 1 sobre x, siempre está entre menos 1 y 1. Siempre está entre menos 1 y 1. Entonces, a esa desigualdad yo la puedo multiplicar por x al cuadrado a ambos lados. ¿Sí? Entonces, multiplicando x al cuadrado, ¿qué tenemos? Entonces, como x al cuadrado siempre es mayor o igual que 0, la desigualdad se mantiene. Y entonces, al multiplicar, lo que tengo es esto, es menos x al cuadrado menor o igual que x al cuadrado seno de 1 sobre x menor o igual que x al cuadrado. Y bueno, ¿para qué me sirven esas desigualdades? Básicamente me sirven porque ¿qué pasa cuando x tiende a 0? Fíjense que cuando x tiende a 0, la función de la izquierda tiende a 0. La función de la derecha tiende a 0 también. Entonces, esa función del medio, que puede que sea muy, muy complicada, pues no le queda otro remedio que irse para 0 también. ¿Listo? Luego, bueno, escribámoslo completo. Entonces, a ver. Es que no puedo borrar, no sé por qué ahora no puedo borrar. Escribámoslo completo. Entonces, como el límite cuando x tiende a 0 de menos x al cuadrado es igual al límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado y x cuadrado seno de 1 sobre x está entre menos x cuadrado y x cuadrado. Claro, acá si x es diferente de 0. Entonces, por el teorema de encajamiento, el límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado seno de 1 sobre x es 0. Bien, entonces por el teorema de encajamiento, el límite de esta función es 0. Bien, ¿es claro esto? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Inquietud? ¿No? Bien, ¿cómo se ve la gráfica de esto? ¿Sí? Uno podría graficar esta función. Bueno, pues tratemos de usar GeoGebra. Pues a ver, tratemos de usar GeoGebra para graficar esto. ¿Listo? Voy a dejar de compartir la pantalla. Y hacemos la gráfica en GeoGebra. ¿Listo? Bien, entonces... un momento, abrimos GeoGebra.
Listo, entonces ahí deben estar viendo ya mi pantalla. Entonces grafiquemos estas funciones. Entonces por un lado tenemos la función x cuadrado, ¿cierto? Por otro lado tenemos la función menos x al cuadrado. Y por otro lado, nuestra tercera función es x al cuadrado por el seno de 1 sobre x. Bueno, pues ahí no se ve nada, pero vamos a hacer zoom a ver si haciendo zoom se ve algo mejor. A ver si haciendo zoom se ve algo mejor. A ver, más. Bueno, hay que hacer bastante zoom, ¿no? Pero el caso es que, fíjense ahí, la verde es x cuadrado, la azul es menos x cuadrado, y la función roja, todos esos puntos que aparecen ahí, bueno, pues son como los máximos y mínimos, pero bueno. Fíjense, la función roja pues tiene un comportamiento más complicado, va oscilando ahí de manera muy, muy rápida a medida que se va acercando a x, pero como está controlada por x cuadrado y menos x cuadrado, a pesar de que oscila muchísimo, esas oscilaciones van tendiendo a cero. Entonces, fíjense, si uno hace un zoom más grande, aunque siempre está oscilando, entonces se parece un poquito a la función que era seno de 1 sobre x, pero el hecho de que tenga ese factor x cuadrado hace que a pesar de que oscila, la función tiende a cero. Cuando x tiende a 0. Es diferente a seno de 1 sobre x, ¿no? Si ustedes recuerdan seno de 1 sobre x solita o seno de pi sobre x, esa será que se quedaba oscilando entre menos 1 y 1 y entonces ese límite no existía. Este sí existe, porque justamente el factor x cuadrado la controla. Entonces puede que sea oscilando, pero las oscilaciones cada vez son más chiquitas y al final de cuentas pues termina acercándose a 0. Bien. Bien. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿No? Bueno. Disculpe, ¿será que dígame. usted puede hacer otro ejemplo de, pues, de este último? Es que no, pues, o sea, sí lo entendí, pero pues, me gustaría como verlo mejor. Sí, claro. Déjenme ver a ver si alcanzo al menos a enunciarlo, a ver. Ver. Sí, por ejemplo, a ver, al menos voy a ver si alcanzo al menos a enunciarlo. Entonces voy a dejar de compartir. Y volvamos entonces a el tablero. Listo. Bueno, que es parecido, pero bueno, pues. Ejemplo, ejercicio para ustedes. Se me lo pueden preguntar el lunes al principio de la clase. Y es evaluar el siguiente límite. Use el teorema de encajamiento. Para evaluar este límite, el límite cuando x tiende a 0 de la raíz de x a la 3 más x cuadrado que multiplica a seno de pi sobre x. ¿Listo? Este de hecho pues, es el ejercicio 34 de la sección 2.3 del libro. ¿Listo? ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Inquietud?
¿No? Bueno, muchachos, entonces feliz fin de semana y hablamos entonces el lunes. ¿Listo? Gracias, profe. Bueno, que estén bien. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, Hasta luego, profe. profe, Chao, que gracias. estén bien. Gracias, profe.